A parar un poco la pelota y reflexionar sobre una situación que obviamente nos atraviesa porque en Argentina, en Santa Fe, en el mundo hay una comunidad judía, israelita o de origen israelita que tiene obviamente una integración muy importante, muy relevante. Y además porque nosotros en los últimos años hemos tenido dos atentados terroristas que le han quitado la vida a argentinos, más allá de su religiosidad, de su adhesión religiosa. Y como siempre es importante ir a la fuente directa, o por lo menos los que tienen un contacto más frecuente con Medio Oriente y con el territorio, hemos invitado a Cynthia Weissman. Cynthia, gracias por haber venido. Oh, por favor. Y a Fabián Glemboski, gracias por haber venido también. Gracias por la invitación. Ambos de la DAIA, Santa Fe, para hablar de este conflicto. Para quien no está al tanto y lo agarra medio desprevenido, sucintamente, el 7 de octubre pasado hubo una invasión, un ataque terrorista de Hamas, una organización criminal islámica que incursionó en territorio importante dentro del Estado de Israel. Hubo muchos asesinatos, muchas violaciones, terrorismo, tal cual su definición. Esto generó que muchas personas tengan que refugiarse en lugares especiales, haya un montón de traslado y movimiento de personas de un lugar a otro, y también generó la respuesta del Estado de Israel de una ofensiva que también es muy fuerte y que también está en el centro de la discusión y de la escena porque se ha ingresado o se pretende ingresar a Franja de Gaza, por lo menos las noticias que nos llegan de distintas agencias internacionales, y ahí también hay un problema humanitario. Son 2 millones, un poco más de 2.300.000 personas en una superficie que es la tercera parte de la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy chiquito, muy pequeño, y donde también se presenta una crisis humanitaria. Por lo tanto, uno observa ahí una situación que podremos estar más o menos de acuerdo, que hay dos sectores que están en disputa, en tensión, que tiene un montón de población civil que está sufriendo y que es víctima de la violencia cuando se presenta de un lado y a veces víctima de la violencia cuando se responde del otro. Pero la verdad que a nosotros nos gustaría más que opinen tanto Cynthia como Fabián, que tuvieron la gentileza de venir a charlar este viernes con nosotros. Bueno, en principio, gracias por la invitación. A ustedes por venir. La verdad que, bueno, como todo el mundo, estamos desde el 7 de octubre en shock, porque esto era una situación que era totalmente inesperada. El grado de violencia, digamos, y de ensañamiento con la población civil, la verdad que llama poderosamente la atención, pero como bien lo dijiste vos desde el principio, o sea, estamos hablando de una organización terrorista, con lo cual, digamos, hay que diferenciar de lo que es una guerra entre dos estados, sino que esto es básicamente una agresión tremenda, trágica además, de una organización terrorista a un estado donde han traspasado absolutamente todos los límites morales y los límites reales, porque en definitiva entraron al territorio israelí. Y bueno, imágenes sobran, la crueldad con la que han actuado es básicamente totalmente repudiable y prácticamente nos quedamos sin palabras, digamos, frente a esta situación. ¿En tu caso hay familiares tuyos allá? Yo tengo dos hijos viviendo en Israel. Ah. Una hija de 24, un hijo de 31, que justamente mi hijo de 31 estaba paseando hasta una semana antes de que estallara todo esto, estaba paseando acá por Argentina. Imagínate, bueno, lo que estamos viviendo, digamos, acá, a 15.000 kilómetros, permanentemente conectados y, bueno, tratando de ir viendo cómo va evolucionando todo esto, que aparentemente, digamos, no tiene un final corto, por lo menos en el corto plazo. En tu caso, bueno, en principio, ¿cómo lo viste y qué relación tenés con Israel, si tenés familiares allá? Tengo 2 primos en Israel, sí, pero más allá de eso, tengo gran parte de mis amigos en Israel.
prácticamente la mitad de la gente que iba conmigo a mi curso en el secundario están viviendo allá. Y más allá de eso, bueno, nosotros como judíos nos sentimos también comprometidos y como seres humanos estamos aterrados ante la barbarie, ante la, como decía Fabián, la ausencia de límites en el encarnizamiento, en la violencia, frente a gente que estaba festejando la paz en una fiesta, en contacto con la naturaleza, en una fecha que para el calendario judío es una festividad que celebra la naturaleza, celebra el contacto del hombre con la naturaleza. Bueno, justo esa es la fecha elegida para echar por tierra todos esos valores a través de las acciones más sangrientas y más violentas. Eso realmente es impactante, es conmovedor en el peor sentido de la palabra. Esta pulsión de muerte llevada a un extremo tan inhumano. Y eso genera una espiral de estupefacción, como decía Fabián, de imposibilidad de la palabra y del horror, ¿no? Y bueno, no está para nada bueno, de más está decirlo. Uh-huh. Aparte, de este último ataque de Hamás probablemente haya sido el más brutal, el más trágico, una operación de inteligencia militar importante también detrás de ese ataque. Habría que remontarse a dónde para compararlo. A ver, a los 80, un poco más anteriormente. Israel nunca ha sufrido un ataque terrorista de tal magnitud. Sí, obviamente ellos estaban acostumbrados a lidiar con los misiles todo el tiempo, por eso crearon la cúpula de hierro, digamos, como para protegerse de los misiles. Estaban lidiando con terrorismo, digamos, lobos solitarios que por ahí ingresaban, pasaban la frontera y se inmolaban en algún lugar público, en algún restaurante, en alguna parada de Claro. Esto traspasó todos los límites, absolutamente. Hay mucha gente que lo compara incluso con las matanzas en el Holocausto, que eso es lo terrible. Por la magnitud y por el nivel de crueldad. Y por la intención, discúlpame Fabián que te interrumpa. La intención que es lo que yo señalaba antes, o por lo menos a lo que me refería, esta intención de que el otro no exista más, es la intención de la muerte absoluta. Eso es. Bueno, convengamos aclarar pararse también, frente al abismo. Convengamos también aclarar, ya que viene el caso, Hamás en su carta orgánica, primero que Hamás desplaza de la Franja de Gaza al Fatah, digamos, el movimiento de la administración palestina, que fue lo acordado. En el año 2007 asume el poder de la Franja de Gaza bajo el terror. Sí, por elecciones. Por elecciones pseudo-libres. Sí, pero después de una gran matanza que se produjo interna dentro de la Franja de Gaza. Claro, y para cerrar, digamos, dentro de su carta orgánica, Hamás, al igual que Irán, dentro de su carta orgánica, o Irán, en el caso de Irán, en su constitución, no reconocen al Estado de Israel, y además, para ir más lejos, Israel no tiene que existir. Y si Israel no tiene que existir, no tendrían que existir para ellos los judíos del mundo. Ahora, la respuesta de... hay una organización criminal que es terrorista, que es Hamás, Hezbollah es otra. ¿Los estados deben responder de la misma forma frente a la agresión terrorista de un grupo, una asociación ilícita, un grupo armado que tiene financiamiento, que todos conocemos cómo funciona? Porque no es lo mismo un estado poniendo todos sus recursos, puede ser Israel, puede ser otro estado en este caso, va a la guerra con todos los recursos del estado. Lo que pasa ahí es que la misma justificación de la existencia del Estado es la renuncia de los individuos a la violencia, sobre todo a la violencia física. El Estado entonces debe garantizar la integridad física primero y obviamente la integridad psíquica también de cada uno de sus habitantes o de su población.
Entonces, no es que el Estado responde en la misma medida o poniendo o no poniendo recursos. El Estado tiene el deber de proteger a su población. Porque si no, no se justifica que exista ningún Estado. Puede ser una ¿sí? pregunta media cándida, pero ¿no sería mejor la detención, el juzgamiento, la prisión, hasta la pena de muerte, miren, o la prisión perpetua, en lugar de una respuesta que afecta a población civil? Lo que pasa es que ahí vos estás planteando en términos que podrían ser entendibles si se tratara de ciudadanos del mismo Estado. Bueno, pero sin ir más lejos, tenemos, por ejemplo, acusados a los ciudadanos iraníes que volaron la AMIA, y estamos hablando de 2 estados y nunca se los pudo juzgar. Primero, bueno, no existe el juicio en ausencia en la Argentina, y no se los pudo juzgar nunca porque el Estado iraní se ha negado muchas veces a entregar a sus ciudadanos, teniendo alertas internacionales de Interpol y paseándose por muchos lugares del mundo donde no han sido detenidos. Incluso en principio yo voy a recalcar algo. El Estado de Israel, incluso sí. cuando acá lo que se les ofrece es un debido proceso con la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. ¿A dónde ocurre eso? Acá en Argentina. Sí. O sea, porque, si vinieran, Sí, viniera... como un ciudadano común, un proceso penal ordinario. Por Exacto. eso, digo, aportando a lo que dice Fabián, existen antecedentes de estados que sí buscan el juzgamiento, donde escurridizamente el Estado extranjero no colabora, digamos. Yo no es casual. A ver, básicamente, volviendo a lo otro, digamos, primero que, bueno, yo respondo por lo que pienso yo a través de lo que leo y lo que escucho. Bueno, pero tenés 2 hijos allá. Está bien. Está minuto a minuto ahí todo el tiempo. No respondo por el gobierno de Israel, digamos. Tal cual. Está claro. Gobierno del Estado de Israel, que es un gobierno que puedo coincidir o no, ese es otro tema. Pero o podés coincidir con esta gestión y no con la otra. Exacto. A ver, dentro del mismo Israel, digamos, hay divergencias y hasta hace, no sé, un mes atrás había marchas contra Netanyahu por el tema de la justicia y las reformas. Exacto. Y todo lo demás. O sea, una grieta muy grande incluso, pero es otro tema ese. Yo creo que como Estado, el Estado, y lo dijo Cintia, o sea, el Estado debe responder por sus ciudadanos. Además estamos hablando de terrorismo. Yo creo que con el terrorismo no se puede negociar. Acá no hay negociación posible. Obviamente que hay muchos habitantes de Gaza que pueden llegar a sufrirlo, que lo están sufriendo, pero también hay una voluntad de Hamás de que esos ciudadanos de Gaza lo sufran. Porque si han leído las últimas noticias, Israel hace 72 horas que está pidiendo a todos los ciudadanos de Gaza que se desplacen hacia el sur de la franja. Al sur de la franja implica Egipto. Egipto cierra la frontera y no quiere que los ciudadanos de Gaza ingresen a Egipto. Ahora se ha comprometido con Biden, Egipto, sí, a que esto ocurra. Tibiamente. Digamos, para que entre ayuda humanitaria por el lado de Egipto, de última. Sí, también pero no quiere que se desplacen. Está el hecho que Naciones Unidas dice que hay que ingresar por lo menos 1000 camiones de ayuda humanitaria y apenas Hamas permite el ingreso, o Israel el ingreso de 40. Lo que pasa es que hay todo un tema. Israel hasta el 6 de octubre dejaba entrar 20.000 gazatíes a trabajar al Estado de Israel, que trabajaban incluso en los mismos kibutzim que fueron asaltados, donde mataron a sus propios empleadores, en definitiva. Y está detectado que hubo gente que trabajaba ahí, que después entraron por la fuerza. O sea, los que trabajaban en Israel. Gazatíes que trabajaban en Israel todos los días había 20.000 personas que tenían permiso de paso de Gaza a Israel, todos los días, para ir a trabajar. ¿Esos 20.000 eran laburantes o eran espías? Bueno, aparentemente había de todo, porque dentro de esos 20.000 se ha detectado que hubo algunos, no sé cuántos, hubo algunos que entraron después con las fuerzas de Hamás. Ese es el problema de que se trate de una milicia terrorista y no de un ejército conformado. Justamente, yo me hago pasar por una ciudadana común y corriente y en realidad estoy escondiendo otra intención homicida. Bueno, y básicamente, volviendo al tema de la población, Israel cuida a sus pobladores, por eso ahora ha desplazado la gente del norte, la ha desplazado más hacia el centro, la ha sacado de los lugares más conflictivos que están en el límite con el Líbano, donde está actuando Hezbollah, que es un estado dentro de otro estado, porque el Líbano como país existe, pero no puede manejar a sus propios ciudadanos, evidentemente. Hezbollah es un estado terrorista dentro del Líbano, que prácticamente todo el sur del Líbano está
cooptado por Hezbollah. En el frente, digamos, de Gaza, lo que Israel ha pedido es que se desplacen todos los ciudadanos hacia el sur, porque la verdad no sé si va a entrar o no va a entrar Israel, pero está en las puertas, digamos, está apuntando todos los cañones, digamos, hacia Gaza, porque de alguna manera tiene que terminar con esto. Acá hay una política hoy de terminar con este problema de alguna forma, y además hay otro tema. No nos olvidemos que hay más de 200 rehenes. Sí, claro. Sí, sí. Hay 200 rehenes vivos. Y además hay cuerpos de ciudadanos israelíes que se han llevado para intercambiar después por prisioneros. Ahora... Perdón, sí. una acotación más. En esta ardua tarea de combatir a alguien con quien no se puede negociar porque niega tu propia existencia, entonces no hay una equiparación posible para que vos te puedas sentar en un diálogo válido, porque el otro no te valida, el otro intenta tu exterminio. Entonces, incluso en esta dificultad, Israel, lo que yo veo desde acá, y como dijo bien Fabián, esto no es un apoyo a la gestión específica, sino, digamos, un análisis más genérico. Yo lo que veo es el intento de conservar un comportamiento ético al avisarle a la población mediante panfletos, mediante los medios de comunicación, mediante mensajes a los celulares, vamos a atacar, con la posibilidad de que incluso ¿cómo es que se llama? El objetivo al que Israel apunta, que son los líderes terroristas, puedan escapar en base a haber leído esos panfletos y dejar la población ahí. Pero entonces, se avisa. entonces, ¿qué vas a...? Si vos tenés información inteligente para entrar como Estado, vas al cuartel de Hamás, vas a buscar a los cabecillas. Sí. Ahora, en ese ingreso también está el daño colateral, que es la población civil que muere. A mí me conmueve que haya 200, de verdad, rehenes judíos, como la foto de los chiquitos gazatíes que ha circulado, quemados por un bombardeo y que estaban adentro de un hospital. No, Lo que pasa a todos es que nos conmueve, obviamente, porque somos humanos. Ojo con lo del hospital. Lo del hospital estuvo prácticamente armado, porque a los 2 minutos que explotó el misil, está comprobado además que fue tirado por ellos mismos, porque están las imágenes. Incluso. Hay controversia sobre eso. Pero hay imágenes de seguridad, de cámaras de seguridad del propio Gaza, incluso ellos mismos lo reconocen después. Exacto. Hay audios, hay imágenes, y tampoco, digamos, desde que Biden vio esas pruebas, tampoco salieron a negarlo más. Con lo cual... Te interrumpí con algo que estabas por redondear. No, lo que yo te decía es básicamente el tema del hospital. No, pero iba a decir otra cosa. En realidad a lo que voy es a lo siguiente. Hay una cuestión que jamás lo hace siempre. En todas las incursiones de Israel anteriores también lo hizo. Se escuda en la misma población. O sea, Israel no se escuda en los civiles. Los soldados no se ponen detrás de los civiles. Ahí sí. Y se ha comprobado en incursiones anteriores, incluso que ha habido arsenales dentro de mezquitas, arsenales dentro de jardines de infantes, de edificios, en los sótanos de edificios, arsenales enteros. Entonces, de esa manera, la población queda siempre rehén de Hamás. Por eso es lo primero que yo dije desde un primer momento cuando empezamos a charlar. Hamás es una organización terrorista y somete a la población gazatí. Hay 2,5 millones aproximadamente de gazatíes, de los cuales 2.450.000 son ciudadanos comunes. 50.000 pertenecen a las filas de Hamás y al partido militar que es la Yihad Islámica. En base a eso, podemos empezar a sacar conclusiones de que en tanto y en cuanto desaparezca tanto la Yihad Islámica como Hamás, la población gazatí tiene que normalizar su vida en Gaza. Y ellos, con toda la ayuda que recibieron del mundo, de Qatar, de Irán, millones de dólares mensuales. De Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Se la robaron. En lugar de Alemania incluso, de Unión Europea. Se la robaron. La utilizaron para armamento.
Hoy estaba justo leyendo una nota de un periodista... ¿Se la robó Hamás? Sí. Por supuesto. Ah, porque si no queda como que la población... No, no. Los Por eso te digo, 2 billones a ver, y 400. Jamás somete a la población civil. O sea, no hay democracia. Es una dictadura gobernada por Hamás. Dos preguntas, porque ya está para hablar un montón. Sí, obvio. ¿Cuán lejos ven un proceso de paz? Ahora se ve lejísimo con este contexto. ¿Y qué opinan cuando los palestinos que no están involucrados en el terrorismo dicen si nosotros cedemos, Israel va a seguir ocupando territorios nuestros? Porque se ocupa un poquito, se hace una colonia y el ejército rodea ese territorio y así nos fueron quitando espacio. Es como un argumento que se escucha mucho del lado palestino. Ya, en el año 93, 94, se hicieron los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo estaba bien delimitado todo lo que iba a ser, cómo iba a quedar Cisjordania. Y cómo iba a quedar Gaza incluso. Con la OLP Cisjordania, no con Hamás. Bueno, eso hay que diferenciarlo primero, porque la OLP en ese momento, hoy es la Administración Nacional Palestina, es un interlocutor válido para Israel. Entonces, en ese acuerdo, digamos, de alguna manera, estaba muy bien claro cuáles iban a ser los territorios para cada uno, cuáles iban a ser los territorios compartidos y cuál iba a ser el territorio que iba a ocupar Israel. Y además estaba el estatus de Jerusalén. ¿Qué pasó? Israel lo tomó como válido a ese acuerdo y la administración palestina no lo aceptó. Y venimos con este tema desde el año 47 con la partición de las Naciones Unidas. Israel se constituye como Estado a partir de la decisión de la resolución de Naciones Unidas y a partir de que Gran Bretaña, Reino Unido, se iba de la zona. El mandato británico terminaba. Por eso Israel en el 48 declara la independencia. Al minuto que Israel declara la independencia tiene 5 ejércitos rodeándolo. Egipto, Jordania, Siria, Líbano y no sé qué otro más. Entonces a ese punto hemos llegado, donde hoy es muy difícil una negociación porque no hay interlocutores válidos tampoco del otro lado. Porque hoy Mahmoud Abbas no tiene poder frente a los grupos terroristas que se han fortalecido y que han tomado muchísimo más vuelo por el hecho de que Irán, Qatar y Siria están detrás de ellos. Siria en menor medida. El mayor patrocinador del terrorismo hoy es Qatar e Irán. Son los 2 países patrocinadores del terrorismo. El organizador del Mundial, ¿no? Bueno, ni hablemos. Gracias a los dos por haber venido. Gracias por contrastar algunas opiniones y alguna diferencia que podemos llegar a tener. Por lo menos a mí me queda muy lejos el conflicto, ustedes lo tienen más cerca y yo quiero ser respetuoso, pero al mismo tiempo hay cuestiones que me meten algún ruido. Por supuesto. Y me parece honesto plantearlo, ¿no? Y no toda la política israelí de los últimos tiempos fue acertada en un montón de cosas, en un montón de cuestiones. Y creo que hay que tomar esos errores para reiniciar un camino de paz, porque se puede. Lo que pasa es que solamente en un diálogo honesto, donde cada uno dice honestamente lo que piensa y pregunta desde las ganas de saber y de conocer y no de otra manera, es que realmente se puede construir una paz, que yo creo que es hacia donde todos apuntamos. Vos preguntabas recién cuánto falta. Ojalá faltara menos, ojalá no faltara nada, pero bueno, a eso aspiramos. Gracias a los dos por haber venido.